Jesús. Amén.
Amén. Amén. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias, Pamela. Bueno, entonces vamos a dar inicio a esta reunión en el nombre del Señor Jesucristo y para gloria del Padre. Venimos ante las plantas del Señor buscando que nos llene cada día más con su Espíritu, que su palabra se haga vida en nosotros y que lo que tenga para darnos el Señor hoy sea un alimento sólido para nosotras, que ya estamos entradas en años y tal vez no muy crecidas, a lo mejor algunas en el Señor, pero sí con la esperanza y la confianza de que somos hijas del Señor. Así que vamos a hacer una oración para que el Señor nos llene esta tarde, una oración de confianza, una oración de ministración para que el Señor presida. Y le voy a pedir a Yolandita que haga la oración para que empecemos esta reunión. Amén. Amén, Padre Santo, venimos delante tuyo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre, dándote primero que todo gracias por esta reunión, porque a ti te plació que en este día nos juntáramos alrededor de tu Hijo amado. Gracias, Señor, porque cuánta vida nos trae estar juntas, escucharte a ti, escuchar a tu Hijo y que el Espíritu Santo se mueva. Así que disponemos esta reunión en tus manos, dejamos todo ante ti, a tus pies, para que seas tú moviéndose, para que seas tú expresándote, para que todo lo que se dé en esta reunión sea de ganancia y te dé toda la gloria a ti, sea de ganancia para nosotras, Señor. Habla, exprésate a través de nuestra hermana que trae la palabra, exprésate, sigue expresándote a través de Patricia que está coordinando y a través de la alabanza y a través de cada testimonio que demos cada una de nosotros. Amén. En el bendito y precioso nombre de nuestro amado Jesús. Amén. 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 Gracias, Señor Jesucristo. Voy a leer un versículo, hermanas, en esta tarde, que está en la segunda epístola de San Juan, en el verso 2. Y dice así: a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Segunda epístola de San Juan, verso 2. Una vez que la verdad de Dios obtiene la entrada en el corazón humano, hermana, y somete al hombre, y en este caso a la mujer, a nosotras, por completo a sí misma, ningún poder humano o infernal podrá desalojarlo. Ya no lo consideramos como un invitado, sino como el dueño de la casa. Y esto es una necesidad cristiana, porque el que no cree esto, hermanas, no es cristiano. Hay que creer y aferrarse a esta verdad, que la verdad que permanece en nosotros estará para siempre con nosotros. Esa es la verdad de Dios y esa verdad es Jesucristo mismo. Aquellos que sienten el poder vital del Evangelio y conocen el poder del Espíritu Santo que abre, que lleva a efecto y sella la palabra del Señor en nosotras, sería capaz de ser despedazados antes que ser arrancados del Evangelio, hermano. Así de cierta llega a ser esta verdad en aquellos que creemos. Debería llegar a ser en todos nosotros así de cierta esta verdad. ¿Cuántas miles de misericordias están entrañadas en que la seguridad de que la verdad estará para siempre con nosotras y que será nuestro sostén al vivir, nuestro consuelo al morir, nuestra canción al resucitar, nuestra gloria eterna?
Este es un privilegio cristiano. Y sin este privilegio nuestra fe sería inútil, hermano. Algunas verdades son superadas y dejadas atrás, ya que son solo rudimentos y lecciones para principiantes. Pero nosotras no podemos tratar de este modo con la verdad divina, pues aunque al principio para nosotros es un dulce alimento para bebés, ahora ya ha pasado todo este tiempo y en el sentido más elevado es carne para nosotras, para los hombres, para las mujeres. La verdad de que somos pecadores está dolorosamente en nosotros para humillarnos y para hacernos estar alerta. Pero la muy bendita verdad divina de que quien crea en el Señor Jesús será salvo, esa es la verdad que permanece con nosotros como nuestra esperanza y como nuestro gozo. Así que la experiencia, hermana, lejos de desligarnos de las doctrinas de la gracia, nos ha unido a ellas con cada vez más firmeza. Nuestras razones y motivos para creer son ahora más fuertes y más numerosas que nunca. Y tenemos razones para creer que así será hasta que en la muerte el Salvador nos sostenga en sus brazos. Donde quiera que este perdurable y verdadero amor a la verdad sea descubierto, estamos obligados a ponerla en práctica. Ningún círculo estrecho puede contener nuestras misericordiosas compasiones. Nuestra comunión de corazón debe ser tan extensa como la elección de la gracia. La verdad recibida puede mezclarse con una gran porción de error a veces. Así que, hermanas, luchemos contra este error, pero amemos a la hermana, a los hermanos, por la medida de la verdad que vemos en ella o en ellos. Sobre todo, amemos y demos a conocer la verdad nosotros mismos, porque la verdad está en nosotras. Esa verdad ya no la podemos nosotros contener. Esa verdad se hace cada vez más fuerte en nosotros, cada vez más grande. Y esta verdad nos lleva a querer conocer y a querer saber más del Señor y a querer estar siempre ligados al Señor cada día con más ímpetu, con más fuerza. Así que le damos gracias al Señor en esta hora por esta maravillosa verdad divina que vino a socorrernos, que vino a poner en nosotros una confianza absoluta de que somos hijas del Señor. Y como tales, el Señor nos da, nos llena, nos sustenta y nos alimenta mientras Él viene. Y además nos prepara. Le doy gracias al Señor por esta lectura y la verdad las cosas que nuestra hermana Raquel, cuando ella nos dé el plato fuerte de esta tarde, va a complementar mucho más esto que he tratado de llevar a ustedes en algunas breves palabras. Mientras tanto, hermanas, vamos a pedirle a Pamelita a ver si puede poner otra alabanza o si alguna hermana que esté con guitarra puede disponerse para cantar una alabanza al Señor. Sería bueno. Yo vi a Juanita sin cámara. Camila, no sé si estará. Me gustaría que participáramos de la reunión porque somos todas hijas del Señor. Está ahí la Juanita Patricia. ¿Ya? ¿Podrá cantar una alabanza para el Señor? El Señor es digno de toda nuestra alabanza. Amén. Gracias, hermana. Damos gracias al Señor por estar reunidas en esta tarde. No solo a través del Zoom, también estamos unidas en el Espíritu Santo. Sí, amén. Amén. Señor, pues, gracias, Señor. bendito Dios y Padre nuestro, tu pueblo viene aquí. Bendito Dios, Dios inmutable, gracia eterna, siempre fiel. Bendito Dios y Padre nuestro, tu pueblo viene
a ti para adorarte. Bendito Dios, Dios inmutable, gracia eterna, siempre fiel. Bendito Dios lleno de amor, que puso a mi alma alto precio y me compró. Y me condujo a su gloria, por el camino nuevo y vivo que es Jesús, mi Señor. Bendito Dios lleno de amor, que puso a mi alma alto precio y me compró. Y me condujo a su gloria, por el camino nuevo y vivo que es Jesús, mi Señor. Oh, mi Señor. A ti la gloria, amado Jesús. Gracias, Padre, por tu Hijo bendito. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, bendito es Dios y Padre nuestro. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre nuestro, por reunirnos en torno a ti. Vamos a hacer una oración en esta tarde para dejar a nuestra hermana Raquel, porque ella es la que nos va a entregar tu palabra y la vamos a bendecir y la vamos a encomendar a ti para que así, Padre nuestro, en el nombre de Jesús, sea ella llena del Espíritu Santo y todo lo que tú tengas para darnos a través de ella sea una gran bendición para ayudarnos en nuestro crecimiento, Señor, para ayudarnos en este camino que tú nos has puesto, camino bendito, nuevo y vivo, para llegar hasta ti, por este camino precioso que tú nos has trazado, para poder caminar hacia esta verdad absoluta que es Jesucristo, y Él nos va a llevar hacia el Padre. Bendecimos a Raquel con toda bendición espiritual y la dejamos bajo tu mano todopoderosa, Señor, para que tú a través de ella nos llenes de tu palabra y esa palabra se haga vida en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ya, Raquelita, te cedemos toda la palabra. Amén. Gracias al Señor. La verdad es que siempre que a alguien le toque coordinar o decir el mensaje de la palabra, no podemos ocultar que no haya un nervio en nosotros, ¿cierto? Por lo delicado que es servir al Señor. Y en parte es bueno que esté ese nervio en nosotras porque es como reconocer la total dependencia del Señor. ¿Qué podría yo, hermanas amadas, a ustedes darle que viniera de mí? No las edificaría mucho. Pero sí, cuando Dios nos habla, somos grandemente edificadas. He querido en esta tarde tomarme del consejo que dan en la comisión organizadora de las Hermanas Unidas, que cada vez que tenemos un retiro o tenemos una reunión unida, podamos internamente nosotros desglosar un poco más la palabra recibida en esas reuniones. Y hoy pensaba, bueno, no hoy, desde el mismo momento en que me avisaron las hermanas que si podía tomar el mensaje, yo le preguntaba al Señor que Él quería que nosotros recibiéramos, porque la que tiene que recibir primero que nadie soy yo. Entonces, recibía del Señor que compartiera un poco
la primera parte del retiro de hermanas, que fue la palabra de nuestra hermana Marcela Solini, que fue muy impactante, al menos para mí. No sé si para ustedes, pienso que sí. Como hijas del Señor, pienso que sí. Y lo vamos a hacer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanas amadas, tratando de estar todas en un mismo sentir, con nuestro oído atento, nuestro corazón dispuesto, y confiando en que el Señor me pueda usar para su gloria. Marcela comenzó su predicación esa tarde del día 9, si mal no recuerdo, de octubre, con una ilustración muy hermosa. Decía ella que un hombre compró un pasaje para un viaje en una diligencia, un carro de esos que hay en el oeste. Y dice que al subir se fija que los de primera, segunda y tercera clase estaban todos sentados, pero no había ninguna diferencia entre ellos. En medio del viaje el coche se detiene cuando llegan a una colina y se baja el cochero y dice: pasajeros de primera clase, quédense en sus asientos. Pasajeros de segunda, bájense y caminen. Pasajeros de tercera, bájense y empujen fuerte. ¿Recuerdan eso? A mí me impactó bastante la ilustración que hizo nuestra hermana, porque después que terminó con estas palabras, ella nos decía que en la iglesia, o sea, yo asimilé que esa diligencia era tipo de la iglesia del Señor. Ella lo dio a entender así, el Señor lo dio a entender así aquella tarde, porque ella dijo: en la iglesia no hay lugar para los pasajeros de primera ni para los de segunda. ¿Lo recuerdan? Yo me acuerdo claro como ayer, porque me quedó latiendo en mi mente y en mi corazón hasta el día de hoy, y creo que me latirá hasta el día en que seamos llamados a la presencia del Señor. Una ilustración muy hermosa. Entonces, de ahí en más, nuestra hermana amada empezó a explicarnos a nosotros lo que esto significaba. Dijo que Dios, al llamarnos a nosotras, nos hizo sus hijas. Cuando aceptamos y oímos la voz del Señor y su llamamiento santo, y dijimos que sí al Señor, reconociendo su gobierno y su señoría sobre nosotros, entonces Él nos constituyó en hijas suyas. Y también se propuso en su corazón que nosotros alcanzáramos un crecimiento, una estatura, una madurez. Pero lograr esto, hermanas amadas, no es tan fácil. No se logrará siendo pasajeros de primera, ni se logrará siendo pasajeros de segunda. Lo lograrán los de tercera clase. Esos serán los vencedores. Esos serán los que lograrán alcanzar la madurez que el Señor requiere de nosotras siendo hijas de Dios. Hermanas, aquellos de tercera son los que están siempre dispuestos a empujar el carro, el coche, especialmente cuando es necesario que suban la colina. Se hace difícil subir hacia la colina, por la colina. El trayecto es más duro, es más difícil. Y estos de tercera clase son los que se bajan dispuestos a empujar, y empujar con todas sus fuerzas. El Señor nos ayude y nos bendiga. Porque la madurez, hermanas amadas, no se obtiene viviendo cómodamente como los de primera clase.
Los pasajeros de primera clase de esta diligencia, de este carro, se quedaron cómodamente sentados esperando que bajaran los de tercera clase para que les empujaran hacia arriba. Los otros que se fueron caminando, los de segunda clase, se les hizo fácil bajarse y seguir hacia la colina a pie, solos, sin importarles que los de tercera estaban empujando el carro. Y decidieron ir solitos hacia arriba. No les importó nada más que sí mismos. Por eso que nuestra hermana, es decir, el Espíritu Santo, a través de nuestra hermana decía, en la iglesia no hay lugar para los de primera ni de segunda clase. Y es fuerte lo que dijo. Yo no sé si a algunas, a la mayoría, ojalá le haya quedado esto como me traspasó mi corazón a mí y que me ha preocupado desde el día que lo escuché. El Señor nos dé esa luz y esa claridad, hermanas, para agarrar así lo que a veces Dios nos tira así, como decía mi mamita, como de refilón. A ver si lo entendemos, a ver si lo tomamos, a ver si lo agarramos para nosotras. Y es fuerte, muy fuerte lo que nuestro Señor dijo a través de Marcela, porque ella fue clara, dijo, en la iglesia no hay lugar para estas personas. Así fue. ¿Y saben por qué se los aseguro? Porque he estado mirando ese mensaje en reiteradas ocasiones. Lo pongo una y otra vez para convencerme y poder que me entre definitivamente lo que el Señor nos quiso enseñar en ese retiro. Somos hijas de Dios, hermanas, reconocidas por el Señor. Como cuando nace un bebé en una casa, se le lleva al registro civil y se le anota en la libreta familiar como hijo reconocido del padre y de la madre, como un hermano más de los demás hijos, aceptado y reconocido. Pero ese pequeño no puede quedar ahí en esa estatura. Él empieza a crecer, a fortalecerse físicamente, mentalmente, y empieza a vivir su vida con un crecimiento diario a través del alimento, de la enseñanza de los más grandes, de sus hermanos mayores que están tan chochos, que le enseñan a dar los primeros pasos, le enseñan las primeras sílabas. Bendito sea el Señor. Bueno, aquellos entonces, hermanas amadas, que son los pasajeros de tercera clase o categoría, digamos, son los que tienen la disposición en el corazón de empujar. ¿Y saben qué? Quizás sean los menos cavados, a lo mejor no tenían plata para pagar el pasaje de primera, con los mejores asientos y todo eso. Pero ellos tienen algo muy especial. Tienen una disposición en su corazón. Y son valientes, esforzados. No se conforman a quedarse sentados. Se bajan y empujan. Cuanto sea necesario. Y esto, hermana, que estamos hablando es tipo de alcanzar una madurez en el Señor Jesús. Y le cuento una cosa. La madurez a la que Dios nos quiere llevar tiene que efectuarse aquí en la tierra. No es para que allá en el cielo, como decimos nosotros, allá en el cielo, sí, todo perfecto, tal cual Dios lo ha dicho. Pero la madurez se obtiene aquí en la tierra. ¿Y sabe por qué es tan necesaria esta madurez? La hermana lo explicó. Ella habló de los hijos, fui yo y no sé cuánto dicen los hermanos, que esa palabra todavía no logra quedarme bien clara. El hijo maduro y el hijo que no es maduro. El hijo maduro, en este caso la hija madura, Dios
puede confiar en ella y entregarle la administración de sus bienes, la dirección de la casa. No es fácil, hermanas. Aquí yo escribía, Dios al llamarnos nos hace sus hijas. También se propone que alcancemos una madurez. Lograr esto no es fácil, ni se logra siendo pasajeros de primera, ni de segunda. Lo que nos hace llegar a la madurez es ser de aquellos que están dispuestos a empujar el carro. La madurez no se obtiene viviendo cómodamente, hermanas amadas, al menos en la casa del Padre. No se obtiene con nuestra comodidad. Esto yo quisiera que Dios nos alumbrara y lo pudiéramos entender. Muchos estamos conformes a las reuniones por Zoom. No es malo, yo no digo que esto sea malo, pero nos hemos acomodado tanto a estas reuniones por Zoom que no anhelamos mucho las reuniones presenciales. ¿Se da cuenta? Mire, imagínense que incluso de nuestra cama, a veces en las reuniones los domingos o en la semana, ¿cómo será esa comodidad? El Señor nos ayude, porque la verdad es que Dios quiere llevarnos a una madurez, hermana. Porque esta madurez no se va a obtener viviendo cómodamente, como les decía, ni como individuos como los de segunda clase que llegaron y partieron, vivieron como bien les parece, hacen lo que quieren, van caminando solos, no les importa nada ni nadie. La madurez, como les decía, a la que Dios nos quiere llevar, Dios quiere verla realizada en nosotros aquí en esta tierra. ¿Y sabe a lo que va a echar mano el Señor para ayudarnos a madurar? A los problemas, enfermedades, los roces unos con otros, las necesidades que tenemos que vivir, los conflictos, etcétera y etcétera. Todo lo que a nosotros nos duela y nos parezca adverso, hermanas amadas, lo que nos causa tristeza, nuestras angustias, los fracasos, las derrotas y todo lo que vivamos aquí en la tierra, será, hermanas mías muy amadas, una gloriosa provisión de Dios para que alcancemos la tan deseada madurez, que no es otra cosa que llegar a tener el carácter de Cristo y de ser semejantes a Él. ¿Cuántas veces hemos orado, pensado, anhelado y hemos dicho cómo quisiera ser como Jesús? Pero no hemos logrado entonces visualizar, hermanas amadas, la tremenda provisión de Dios que hay frente a nosotras para poder echar mano de ella. En lugar de tomarla, muchas veces nos hemos detenido en nuestro pesar, en nuestra angustia, en la tristeza. Nos hemos quedado en una extrema, hermanas, en una extrema centralidad en nosotras mismas. Y no podemos así avanzar. Pero aquí tenemos algo que es necesario entender y retener para recibir luz de Dios, que nos ayudará a llegar a la hermosa madurez que Dios el Padre requiere de nosotras. No es porque sí, no es porque se le antojó al Señor, no es porque para competir entre nosotras quién es más madura, quién no lo es. Es necesario madurar. Es imperioso madurar. Y es justo delante de Dios ser hijas maduras. Saben que
El lema del retiro, el retiro de octubre, decía el lema: creciendo unidas en el carácter de Cristo. Y yo encontré aquí una palabra clave en este lema, y es unidas. Porque pensaba en la ilustración que hizo Marcela. Los de primera se quedaron sentaditos, muy cómodos, no hicieron nada. Los de segunda partieron solitos nomás, querían llegar a la colina solitos y subir la colina solitos, sin importarles lo que quedaba atrás. Y estos de tercera fueron los que se preocuparon. Hermanas, en este lema fue una inspiración de un versículo hermoso de la palabra de Dios que está en Efesios 4, si lo quiere buscar. Efesios 4, 13. Este versículo tan hermoso de la palabra de Dios fue la inspiración del lema. Como el lema dice creciendo unidas en el carácter de Cristo, entonces el versículo 4 de Efesios, o sea, el capítulo 4 de Efesios, el versículo 13, nos dice así: hasta que todas, dice todos, pero como somos puras mujeres, yo digo, hasta que todas lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Qué tremendo lo que está en el corazón de Dios el Padre para cada una de nosotras. Esto es muy glorioso, hermanas. El Padre quiere tener muchas hijas semejantes a su Hijo. Y aquí en la tierra. Ciertamente un día vamos a estar con el Señor. Para siempre será la delicia mayor por la que hemos tratado de llegar a la madurez. Esa delicia anhelamos, poder mirar a Dios cara a cara, poder tocar sus manos traspasadas y llenarlas de besos en gratitud cuando estemos frente a Él y podamos sentir el roce de su mano quizá en nuestra cabeza. Podamos acercarnos a su pecho como lo hacía Juan y sentir los latidos de su corazón amante de nosotras. Es la meta a la que todos anhelamos llegar. Pero para poder lograrlo, hermanas amadas, hemos de alcanzar aquí en esta tierra la madurez, es decir, su carácter en nosotras. No es imposible. No estamos hablando de algo que sea imposible. Pablo llegó a decir, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Podemos ser hijas maduras si nos lo proponemos en nuestro corazón. Por lo tanto, nunca, hermanas amadas, menospreciemos los problemas. Si estás enferma, gózate en lo que padeces. Qué difícil, pero no es imposible. Vamos a tener que llorar. Nos duele esta carne. Se atormenta nuestro corazón porque es doloroso tener una enfermedad. Pero esta madurez gloriosa a la que Dios nos quiere llevar es precisamente para eso, para que podamos gozarnos en lo que padecemos. Esas son nuestras mayores victorias. Entonces, la enfermedad. Hay otras hermanas que quizás sufran terribles angustias por causa de los problemas. Se nos escaparon los hijos. ¡Qué doloroso!
Qué terriblemente doloroso. Duele el corazón, el alma, el vientre. Se nos escaparon los hijos. Y ahí estamos. Pero empujemos nomás, hermana, con toda la fuerza. Alcancemos la madurez. Luchemos por ser como Cristo. Y entre tanto, Dios obrará a nuestro favor. Él obrará a nuestro favor porque Él verá nuestro interés por ser como Cristo. Y el corazón del Padre se agradará en extremo. Y lo que yo no puedo ver, Él lo hará mucho más abundantemente de lo que yo le pida o entienda, como dice su palabra. Y no tan solo con los hijos, con los esposos, con los papás, con nuestros hermanos en la carne, con el vecino que apreciamos, con los amigos de tantos años. Él lo hará, porque Él es fiel. Fiel es el que nos prometió, hermanas amadas. Por lo tanto, como les decía, echemos mano de la provisión. Hay que padecer, hay que sufrir, hay que llorar. A veces yo les digo en broma, pero es muy en serio cuando lo digo. Lloro por el puro gusto de recibir la bienaventuranza. Seca mis lágrimas, Señor. Qué gozo saber que si lloro, Él mismo es quien enjuga mis lágrimas. Toda la gloria sea para Él, hermanas amadas. El Padre se propuso tener muchos hijos semejantes a ese Hijo glorioso y maravilloso, nuestro modelo amado, que es Jesús el Señor. Él nació de una mujer, vivió en su humanidad como nosotros. Había una sola diferencia, que en Él no había pecado. En nosotros sí hay pecado, mucho pecado. Dios nos ayude mucho porque le necesitamos con urgencia. Que Él nos dé entender esta gloria que es recibir estas enseñanzas que nos ayudarán a alcanzar esta madurez, este carácter de Cristo, que derribe nuestro propio carácter humano, tan cambiante, tan variable que somos. Hacemos acepción con las personas. Nos preocupamos de uno y de otros no. El Señor no es así. Jesús se ocupó de todo, del extranjero, de la viuda, del huérfano. Nosotros no. Nos ocupamos y preocupamos de quien nos cae bien. Es muy difícil ocuparse del enemigo. Sin embargo, Dios nos dijo, amad a vuestros enemigos. Nosotros tenemos que cuidarnos la una a la otra, cuidarnos, ayudarnos, invitarnos a empujar el carro. Todas juntas, hermanas amadas. Es que eso es justicia. No podemos cargar a unas más que a otras y nosotros vivir tan cómodamente como si estuviéramos siempre eternamente de vacaciones. El Señor Jesús dice la palabra que Él crecía en sabiduría, en estatura para con Dios y para con los hombres, y en gracia para con Dios y para con los hombres. O sea, Él fue un testimonio vivo, real, ardiente, un testimonio ardiente. Su vida fue un sacrificio, un holocausto constante para Dios su Padre. Una ofrenda encendida, dice la palabra, fue Jesús para su Padre. Y nosotros tenemos que tomar ese ejemplo y vivir como una ofrenda encendida para Dios el Padre. Yo le doy gracias al Señor porque Él está con nosotros aquí hoy.
Y Él nos entiende mejor que nadie. Él sabe que es difícil soportar las pruebas, las aflicciones, pero Él nos envió algo muy grande, hermanas amadas. Envió al Consolador, al Espíritu de verdad, que está con nosotros para siempre, dándonos la fuerza necesaria para empujar, dándonos la fuerza, el amor para ocuparnos las unas de las otras, dándonos el ánimo que necesitamos cuando estamos un poco decaídas, ya sea física o espiritualmente. Él es el que nos levanta. Y cuantas veces caigamos, Él nos va a extender su mano. Bendito sea el Señor. No me voy a alargar mucho porque pienso que ya es correcto. Pero quisiera, hermanas amadas, que meditemos en esta tarde, que el tiempo ya es corto. Las señales son cumplidas. No sé si han captado que estamos recibiendo ya la revelación del Apocalipsis. Ya todo se acaba. Dios va a hacer lo que tiene que hacer. Va a cumplir lo que escrito está. Y vendrá. Vendrá por nosotros. Y quiera Él que podamos estar maduras para recibir de Él la bienvenida. Bien, buena sierva y fiel. En lo poco fuiste fiel, pues sobre mucho te pondré. Eso quiero yo recibir y pienso que ustedes también. Esa bienvenida, ese abrazo del Señor, que no tenga que esconderse delante de Dios y de los ángeles de mí. ¿Han pensado que el Señor dijo, el que se avergüence de mí, yo también me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles? Dios nos ayude. No, porque no debemos pensar que es tan fácil. Hermanas, una vez nos enseñó el pastor Roberto que cuando vayamos al cielo de Dios, habrá lugares especiales. Y yo lucho hoy aquí para estar cerquita del Señor. Se lo digo llorando a veces por las noches. Yo quiero estar lo más cerca posible de ti. No quiero estar lejana en el cielo por allá. Quiero estar cerca de ti y en lo posible reinar contigo para siempre. Yo, escuchando la palabra en Apocalipsis, cuando los hermanos revelaron acerca de los 4 seres vivientes y de los ancianos que rodean el trono, los 4 seres vivientes son los que están más cercanos al Señor, a Dios. Y por eso ellos, decía el hermano, pueden proclamar y decir, santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ellos ven por su cercanía la tremenda, inefable, incomparable santidad de Dios. Y sabe que yo me estremecía, porque eso a nosotros nos puede suceder aquí en la tierra. Nos puede suceder. Déjeme contarse lo que nos puede suceder. Que seamos como aquellos seres vivientes que probablemente son tipo de nosotros. Que podamos estar tan cercanas a Dios, que podamos ser capaces de descubrir esa santidad de la cual cantamos. Tú que habitas en la altura de la santidad. Alabado sea el Señor. Como le decía, no me voy a alargar mucho más. Le voy a dar gracias al Señor. Y solamente invitarles, hermanas amadas, a pensar en la ilustración que dio Marcela. Y de ahí en más, en la palabra unidas
Es necesario en este tiempo unirnos como nunca. Ya no ser más individuos, ni ser de esas de primera clase, esas mujeres cómodas. Piensen en la vida de la mujer virtuosa. Se levantaba oscuro y se acostaba de las últimas. Le daba comida a sus empleados, dice la palabra. Se iba al mercado a vender lo que fabricaba con sus manos. Decía, dice la palabra que ella decía, me río del mañana. Así vivo de confiada en mi Dios. Y más encima, su esposo no era conocido por sí mismo, hermana. Cuando el esposo estaba en las puertas, la gente decía, mira, ese es el esposo de la virtuosa. Imagínense, qué glorioso que seamos conocidas de esa forma, hermana, por ser mujeres llenas de gracia y de verdad, mujeres que temen a Dios y lo aman con todo su corazón, con todas sus fuerzas, con toda su alma. Le aseguro por el Espíritu Santo de Dios que usted va a ser la mujer más feliz en esta tierra. No va a necesitar de otras cosas para estar bien, para estar contenta, para estar satisfecha. Cristo va a ser su suficiencia. Dios nos ayude, porque en la madurez también se ve cuando nosotros estamos pendientes de las cosas del Señor. Cuando nosotros nos ocupamos de estar en las convocatorias, no ve que dice los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Y a donde va el Cordero, allá estamos. A donde quiera que se mueve, nos movemos. Bendito es Dios que nos ama tanto, hermana. Dios no quiere que nosotros erremos, que nos equivoquemos o que le sirvamos según lo que nosotros apreciamos que puede ser. Dios es como es. Y acá este libro santo es el manual de vida de nosotros. Lámpara es a nuestros pies tu palabra y lumbrera a nuestro caminar. Entonces apreciemos esto que tenemos. Si se nos permite y si a Dios le place que lleguemos a vivir la persecución, hermanas, si no tenemos provisión en nuestra mente y corazón de su palabra, sufriremos pérdida, mucha pérdida. Por eso es tan necesario orar que Dios escriba sus palabras en nuestra mente y en nuestro corazón. Las amo mucho. Quiero estar con ustedes en este empujar el carro. Y las animo a que estemos unidas para alcanzar el carácter de Cristo. Y juntas, de la mano, esperar al Señor que vendrá. Y no tardará. Él vendrá. Y que ojalá podamos estar unidas, juntitas, como hermanas verdaderas, que se sirven mutuamente, así como Cristo sirve al Padre, que se aman tanto, que se dan la una por la otra, como el Espíritu en servicio a Dios y al Hijo. Una entrega mutua y absoluta. ¿Cuánto se agradará el corazón de Dios el Padre cuando nos vea total y absolutamente unidas en su amor? El Señor sea bendecido en nuestros corazones y esta bendita y santa palabra corra y sea glorificada. Oremos. Bendito eres, Padre nuestro, Padre Santo. Hemos recibido la enseñanza de tu palabra, un poquito más amplia, Señor, un poquito más clara tal vez. Oramos la una por la otra, para que podamos alcanzar esa madurez a la que tú siempre nos has querido llevar. Que podamos amarnos y exhortarnos
todas unidas siempre, y poder soportar todas esas cosas que nos van a dar el carácter de Cristo, la deseada y tan anhelada madurez que tú siempre has querido tener, hijas maduras, a quien encomendar todas tus riquezas y tener la seguridad de que las administraremos bien para tu gloria, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanas amadas. Amén. Gracias, Señor. Gracias por tu maravillosa palabra, Señor. Gracias porque esta porción que nos has dado hoy, Señor, complementaria a lo que nos había dado en el retiro, nos ayuda, Señor, a querer seguir adelante, a perseverar y a empujar el carro. Tú nos estás dando la fuerza a través de tu palabra para hacerlo, Señor, porque sabemos que solos no podemos. Pero si el Señor está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestra fuerza. Él es el que nos sostiene, hermano. Así que animémonos unas a otras a estar unidas, para que unidas avancemos. Extender nuestras manos para tomar a las que van un poquito más atrás y a llegarlas a nosotros, para que así también vayamos todas juntas, unidas, avanzando hacia esta madurez que el Señor requiere de nosotras. Porque este es un requerimiento del Señor. La fruta debe madurar para poder cosecharla. Si la fruta no está madura, se pasma en la mata y no sirve. Así que busquemos esa madurez, hermanas, queridas, amadas del Señor. Animémonos las unas a las otras a perseverar en la búsqueda de la madurez, en perseguir la santidad y vivirla, y hacer de estas palabras un estilo de vida para nosotras, porque eso es lo que quiere nuestro Señor, que nosotros busquemos la madurez, y la madurez es parte de la santidad. Mientras más vivamos santamente, más vamos a ir avanzando hacia la madurez. Y la santidad es obediencia a la palabra del Señor. Todas las cosas se van conjugando, todo se une, todo se va haciendo una masa de palabras y de guías que el Señor nos va dando. Dice la palabra que sin santidad nadie verá a Dios. Todos queremos ver a Dios. Busquemos la santidad. Esa santidad nos va a llevar a la madurez. Esa santidad, esa madurez nos va a hacer crecer en nosotros la esperanza, la fe, el amor. Así el Señor quiere que vayamos avanzando, empujando hacia la colina el carro, hermana. Empujando hacia la colina el carro. Y el Señor no nos va a dejar ni nos va a desamparar. Nosotros vamos a llegar a la cima de la colina, agarradas del Señor y empujando ese carro, aunque el camino se vuelve cuesta arriba y a veces es triste y es doloroso, pero mientras más nosotros nos esforcemos en la gracia que es en Cristo Jesús, más complacido va a estar el Señor y más nos va a bendecir con la fortaleza de Cristo. Porque si Cristo pudo, nosotros que lo tenemos a Él morando en nuestros corazones también podemos. Aunque nuestros cuerpos ya están un poquito desgastados, pero el Señor yo sé que nos va a fortalecer para llegar a la meta. Así que animémonos, hermanas, animémonos a buscar la santidad y a estar más juntas que nunca, más juntas que antes, a no discriminarnos entre nosotras, a ser una en Cristo Jesús, como dice la palabra del Señor, que Él nos hizo una en Él. Entonces nosotros tenemos que hacer vida a esa palabra, ser una como mujeres y unos con nuestros hermanos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que gracias le damos al Señor por su palabra en esta tarde. Gracias le damos por alimentarnos más. Seamos glotonas para la palabra del Señor, hermano. Seamos glotonas para esta palabra, porque esto no nos hace daño. Esto no nos hace aumentar de peso. Esto nos hace disminuir el peso de nuestra carne
y aumenta el peso del Espíritu del Señor en nosotros. Así que seamos glotonas para la palabra del Señor, busquémosle cada día con mayor gana. Tengamos hambre y sed de Cristo cada día. Ese es nuestro bien. Así que, hermana Pamela o Juanita, ¿tienes otra alabanza para que cantemos al Señor en esta hora? En gratitud por su palabra al Señor. ¿Estás por ahí, Juanita? Amén. Dame un ratito. Gracias, Señor. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor. En tu pecho, mi rostro posar y sentirme amparada en tu amor. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor. En tu pecho, mi rostro posar y sentirme amparada en tu amor. Y estar en silencio así, oyendo tu Dulce voz que que dice dice a mi mi corazón. corazón, no temas. Y estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón, no temas, no temas, no temas. Me gusta venir a tu paz, reclinarme a tu lado, Señor. En tu pecho mi rostro posar y sentirme amparada en tu amor. Y estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón, no temas. Y estar en silencio así, oyendo tu dulce voz que dice a mi corazón, no temas, no temas, no temas. Amén. Gracias, Juanita. Gracias, Señor, por el talento que has puesto en nuestra hermana Juanita. ¿Alguna hermana quiere dar gracias al Señor por la palabra en esta hora? La que guste, abra su micrófono y alabe al Señor.